Leer. Desde el primer ladrillo hasta Babel. Leer. Desde la primera página hacia una meta eterna. Leer. El primer paso hacia una aventura al mundo interior. Letras oídas. Un espacio para reflexionar. Hola queridos radioescuchas, bienvenido una vez más a Letras Oídas, un espacio para leer y reflexionar. Soy Alfonso Banday. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de conversar sobre la contribución de diversos grupos étnicos a la construcción del ferrocarril de Panamá, basándonos en el libro El caballo de oro de Juan David Morgan. Más de medio siglo después de la inauguración de aquel ferrocarril, el mundo vio nacer el Canal de Panamá en 1914. Muchos jóvenes intelectuales han escuchado versiones similares sobre esta historia, que antes de la construcción del canal, la zona canalera era una tierra aún salvaje, con un entorno natural peligroso, una sociedad indígena atrasada y una población de inmigrantes recién llegados, con industria aún por desarrollarse. Fue la construcción del canal la que dio vida a esta región, trayendo consigo la modernización y conexión económica. Este tipo de cantinflas. Pero la historia panameña Marisa Lazo no está de acuerdo con este mito moderno. Gracias a una profunda investigación de fuentes primarias, nos ofrece el libro que centra el programa de hoy, Historias Perdidas del Canal de Panamá. En esta obra, la académica centroamericana reconstruye otra cara del mito ciudadano. Durante la construcción del canal, Estados Unidos ignoró la realidad de los pueblos originarios de la zona del canal y los desplazó por la fuera. Bajo el pretexto de crear una supuesta raza superior y avanzada que dominara un territorio atrasado y selvático, se impuso una política de resentimiento violento. Esta acción fracturó irreversiblemente el tejido social panameño, dejando como legado histórico una zona de canal marcada por la derrota cultural, la fragmentación identitaria y el desarraigo irreparable de sus habitantes ancestrales. Para profundizar en este libro y en el papel histórico del canal en la globalización económica, hoy nos acompaña la doctora Jia Shihui, investigadora en estudios panameños de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Doctora Jia, bienvenida al programa. Para empezar, ¿podría explicarnos cuál fue el papel real de desempeño el sistema de ferrocarril más puerto del Istmo de Panamá en el comercio internacional antes de la construcción del canal? Sabemos que la geografía desempeña un papel importante en el sistema político nacional, así como en el rol internacional de un país. Panamá estaba destinado a convertirse en un lugar de transitismo como un país unido a dos océanos. De hecho, durante el periodo colonial, la corona española otorgó al istmo un destacado papel de tránsito. El puerto de Panamá se convirtió en el puerto más antiguo del lado Pacífico construido por los europeos en toda América. De esta manera, Panamá se consolidó como un puente terrestre entre dos océanos para el transporte de oro, plata y otras mercancías. En los siglos XVI y XVIII, Panamá fue el centro del sistema de comercio internacional basado en las ferias y los galeones. Y en 1855, con la finalización del ferrocarril transístmico, se acortó el tiempo de transporte y se hizo más barato el coste de mercancías a través de Panamá, impulsando aún más el crecimiento del comercio internacional. Desde entonces, las tecnologías de transporte más avanzadas del siglo XIX
como los barcos de vapor, los ferrocarriles y las líneas telegráficas, fueron utilizadas precisamente en Panamá. De ahí, como sostiene Marisa Lasso en su libro, el puerto de Panamá ha sido un puerto internacional desde el principio y ha estado a la vanguardia de la tecnología de transporte mundial. Esto lo convirtió no solo en un lazo clave entre las potencias colonizadoras y las colonias, y entre las fuentes de materias primas y los países industrializados, sino también en un centro crucial para la integración de América Latina en el comercio mundial. Tras la independencia de Panamá en 1903, podemos ver una frase en latín que corona el escudo nacional diciendo Pro Mundi Beneficio, que significa por el beneficio del mundo. Esto sugiere que tanto antes como después de la independencia, Panamá participó en el comercio mundial como punto de tránsito y como proveedor importante de servicios, y que por lo tanto se integró en el sistema mundial de forma más rápida y directa que otros países latinoamericanos. ¿Cuál era, en realidad, la situación del desarrollo económico y social de Panamá antes y después de la construcción del canal? ¿Qué grado de modernización había alcanzado su sistema político en esos dos momentos? Antes de la construcción del canal, Panamá era supuestamente un lugar bastante avanzado en América Latina que se manifestaba en varios aspectos. En primer lugar, según Alfredo Castillero Calvo, uno de los más importantes historiadores panameños, la ciudad de Panamá era un modelo para todas las ciudades de las Américas. Su fundador, Pedro Arias Dávila, fue el primero en recibir instrucciones de la corona para construir una ciudad en el Nuevo Mundo. La fundación de la ciudad trajo consigo una forma modernizada de gobernanza urbana. De acuerdo con el primer censo de 1607, casi la mitad de los habitantes del istmo vivían en la capital. En segundo lugar, la larga interacción con el comercio internacional moldeó los hábitos panameños, como la compra de productos importados y el aprendizaje del inglés y del francés. Además, entre 1821 y 1903, cuando Panamá formó parte de Colombia tras independizarse de España, los panameños ya participaron en la política electoral republicana, mientras que la mayoría del mundo aún estaba gobernada por monarquías. Los ciudadanos panameños también disfrutaron de igualdad jurídica, independientemente de su color y raza. Por lo tanto, los viajeros del siglo XIX a menudo comentaban y lamentaban el republicanismo negro de la región. En resumen, cuando Estados Unidos inició la construcción del canal en 1904, la zona que lo rodeaba estaba densamente poblada, inmersa en la política republicana y profundamente marcada por vías férreas, parcelas agrícolas y maquinarias canareras francesas. La construcción del Canal de Panamá dio el poder a Estados Unidos de interferir en el desarrollo político, económico y social de este país. Después de que Estados Unidos obtuviera acceso a la zona canarera, esta se convirtió efectivamente en una extensión de territorio estadounidense. Como consecuencia, el proceso de la modernización nacional se estaba desarrollando de manera parcial, lo cual se reflejaba, por ejemplo, en el avance de las infraestructuras y la atención sanitaria, especialmente en la zona canarera, controlada por Estados Unidos. Paralelamente, se observó una disminución de la autonomía política, tanto en la configuración de la élite como en la estabilidad del régimen. Aparte de eso, con la apertura del Canal de Panamá y el mayor impacto del comercio mundial, la cultura política del país se vio moldeando al mismo tiempo. Como afirmó el ex vicepresidente Ricardo Arias Calderón, Panamá, más que una sociedad de confrontación, es una sociedad transaccional y puede caracterizarse como un país de negocio. Una élite que dependía profundamente de intereses extranjeros debía ser pragmática y liberal en lugar de conservadora. Este modus operandi está estrechamente ligada a la posición geográfica del país y la naturaleza de la economía panameña.
determinando aún la forma de pensar y actuar de la gente allí. En palabras de Orlando Pérez, la ubicación de los residentes de Panamá en la encrucijada de diferentes culturas con sus respectivos valores y creencias fomentó la tolerancia, el pragmatismo y el oportunismo, mientras que la falta de una economía nacional bien integrada también condujo a la debilidad de los trabajadores y otros sectores populares en la sociedad. ¿Y qué papel jugaron las narrativas históricas distorsionadas en el desarrollo posterior del país, como la idea de que esta región era una tierra salvaje o una zona poco civilizada? ¿Y cómo ha influido en la forma en que la comunidad internacional y el público en general perciben hoy a la sociedad panameña? Pues, de hecho, al principio de este libro leemos que, en los recuerdos de la generación de Marisa Lasso, la zona canarera era un símbolo de modernidad, de tecnología y de riqueza. Sería un honor e incluso un privilegio de estar en la zona. Detrás de esa sensación se nota una afasia cultural o una afasia de civilización. Precisamente acabamos de hablar de la importancia de Panamá como un punto de tránsito para el comercio mundial y un modelo para el desarrollo de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, debido a las descripciones erróneas sobre la historia, la modernidad propia de Panamá fue deliberadamente borrada y lo convirtió en una tierra bárbara o primitiva. La característica moderna del país se limitaba a la modernidad estadounidense en la zona canarera. En ese sentido, para superar el atraso, fue necesario imitar los modelos de los países avanzados. Eso sería la lógica, y el proceso de modernizarse hizo hincapié en el aprendizaje más que en la innovación. Es de imaginar con el tiempo esto conduciría a una dependencia profunda y generaría una inercia constante de acudir a otros para obtener soluciones a los problemas que surgían en el desarrollo de su propio país. Como resultado, Panamá y muchos otros países latinoamericanos se han vuelto irrelevantes para el público en general bajo la influencia de la civilización occidental y la afasia de la civilización local, lo que por un lado limita nuestro interés por explorar la diversidad de las civilizaciones y sabidurías humanas, y por otro lado refuerza las ideas erróneas de la comunidad internacional sobre Panamá y muchos otros países latinoamericanos. Este malentendido dificulta el intercambio de civilizaciones y mantiene separadas las regiones del mundo. Este fenómeno se ha repetido también en otros países de América Latina o incluso en otras regiones del sur global, como las llamadas zonas tropicales a las que se refiere el libro. Sí, claro. Por ejemplo, el término República Bananera, acuñado por el escritor estadounidense O. Henry, se utilizó posteriormente para referirse a los países de Centroamérica y el Caribe. Se considera que estos países son inestables, pobres, atrasados y corruptos. Mientras tanto, el término trópico se le ha dado un sentido peyorativo también, convirtiéndolo en un símbolo de atraso e indolencia. Se da por sentado que estos lugares o países subdesarrollados nunca han sido modernos, o que su modernidad inició precisamente con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero la verdad no es así. Honduras, como por ejemplo, vio nacer a Copán, una de las ciudades más importantes de la civilización maya, una civilización precolombina. Y Panamá, como hemos mencionado antes, contó con un republicanismo negro que sorprendía a muchos viajeros de países avanzados que le parecía inadmisible. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que las descripciones erróneas sobre la historia han borrado la contribución de muchas civilizaciones humanas a la evolución histórica del mundo. Fue realmente imprescindible que la zona del canal estuviera bajo administración extranjera para garantizar su funcionamiento. Tras la recuperación del control por parte de Panamá, ¿qué transformaciones se produjeron en la configuración y el papel de esta zona?
¿Cuáles fueron las causas de esos cambios o de su continuidad? La despoblación de la zona canarera no se debió a exigencias técnicas, sino a decisiones políticas. Según el cálculo del geógrafo e historiador panameño Omar Jaén Suárez, la población de la zona canarera alcanzó su punto máximo en 1911, con más de 90.000 habitantes, y la mayoría, alrededor de 50.000, eran empleados temporales del canal. Estos fueron gradualmente expulsados de la zona por la Orden de Despoblación de 1912, dictada por el gobierno estadounidense. Y la despoblación se llevó a cabo en 1915, un año después de la inauguración del canal, es decir, durante la mayor parte de la construcción del canal. Los funcionarios estadounidenses no intentaron desmantelar las ciudades panameñas, sino regularlas, civilizarlas y grabarlas con impuestos. Sin embargo, para demostrar aún más su modernidad al mundo, resultó necesario establecer una zona moderna que perteneciera completamente a Estados Unidos en el centro de un territorio subdesarrollado. Tras la transferencia del Canal de Panamá en 1999, la antigua Comisión del Canal de Panamá, dominada por Estados Unidos, fue reemplazada por la Autoridad del Canal de Panamá, dirigida por los panameños. Las extensas propiedades de la zona canarera, que anteriormente había sido hogares de funcionarios y militares estadounidenses, se transformaron también en áreas comerciales y residenciales que se vendieron a los panameños y empresas extranjeras, lo que contribuyó a un boom de construcción en el país. Además, se estableció el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena en el sitio de la antigua Escuela de Balboa de la zona del canal. La región central de Panamá y sus alrededores ha experimentado un cambio radical, con una población que se ha multiplicado más de 23 veces hasta la fecha. Estos cambios no solo han generado beneficios económicos para Panamá, sino que también han representado una expresión cultural de los esfuerzos y el éxito final de una lucha por la soberanía panameña. ¿Cómo deberíamos entender hoy la importancia de un entorno canarero que funcione de manera racional y que garantice la imparcialidad comercial? ¿Qué implicaciones tiene esto tanto para la economía regional como para el comercio internacional? Según el informe sobre el transporte marítimo 2024 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, una de las principales características del transporte marítimo mundial actual es su dependencia de los puntos de estrangulamiento, las vías marítimas estratégicas y los estrechos, como los canales de Suez y Panamá. Como sabemos, el Canal de Panamá es un motor crucial de la economía panameña, generando aproximadamente el 8% del PIB del país, si consideramos los servicios marítimos, los puertos, el comercio, el turismo y otras industrias derivadas del canal. Su contribución a la economía panameña supera el 20%. Además, el 25% del empleo nacional está vinculada a las actividades relacionadas con el canal. En cuanto a su impacto en la región y en el mundo, se estima que el Canal de Panamá constituye el punto focal de transporte, asociado al 6% del comercio mundial, lo que subraya su papel crucial en la cadena global de suministro. Esta ruta de transporte se utiliza también para el 23% de los envíos comerciales entre Estados Unidos y la región Asia-Pacífico. Como países exportadores, muchos de América Latina y el Caribe también mantienen una relación vital con el canal, ya que este sirve como importante enlace entre los principales mercados internacionales. Panamá ha sido la vía óptima para América Latina, conectando los océanos Pacífico y Atlántico, especialmente tras la finalización de la construcción del tercer juego de esclusas en 2016. Actualmente, el canal conecta 180 rutas marítimas, que llegan a 1.920 puertos en 170 países. Por lo tanto, un entorno canalero que opere de manera razonable, eficiente y equitativa es crucial tanto para Panamá como para la región América Latina y para todo el mundo.
Esta exigencia se espera de dos dimensiones. Primero, la neutralidad. Como se establece en el tratado, Panamá declara la neutralidad del canal para que tanto en tiempos de paz como de guerra, este permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de embarcaciones de todas las naciones en términos de plena igualdad. China ha dejado claro que la administración del Canal de Panamá es un asunto interno del Estado panameño y la comunidad internacional debe respetar los derechos soberanos de Panamá. Además, solicita que se colabore para mantener la neutralidad y equidad del canal. En segundo lugar, se propone un sistema de peajes justo y razonable. Los peajes y otros derechos por servicios de tránsito y conexos deben ser justos, razonables y equitativos. Esto implica la negación de preferencias a ciertos países. Por lo tanto, el intento del gobierno estadounidense de recuperar el control del canal carece de base legal y es contrario al derecho internacional y a las normas fundamentales de las relaciones internacionales. En este contexto, China ha denunciado a través de las declaraciones diplomáticas y otros medios la injusticia de comportamiento de Estados Unidos. En tercer lugar, se requiere una gestión eficiente. El canal será administrado de manera efectiva de acuerdo con las condiciones de tránsito y los reglamentos que serán justos, equitativos y razonables, limitados a lo necesario para garantizar una navegación segura y un funcionamiento eficiente y sanitario del canal. China lleva explorando con Panamá el establecimiento de un mecanismo de cooperación más justo y razonable que asegure que los ingresos generados por el canal se destinen a mejorar las infraestructuras y la calidad de los servicios. Todas estas medidas mencionadas no solo garantizan la equidad en el transporte marítimo mundial, sino que también mantiene el estatus del canal como una ruta importante para el comercio internacional. En el contexto internacional actual, ¿cómo deberíamos replantearnos el papel del Istmo del Canal y de países latinoamericanos como Panamá, tal como se presenta en este libro, en los procesos de globalización económica y en la búsqueda de justicia y equidad? Más de 100 años después, ¿qué tipo de normas debería establecer y preservar la comunidad internacional para proteger la dignidad y los derechos de las economías geográficamente vulnerables, al tiempo que se garantizan la equidad comercial y un orden internacional más justo? Es innegable que sin América Latina no habría existido ni existirá una verdadera globalización económica. Los países latinoamericanos han contribuido enormemente al desarrollo de la economía mundial como proveedores de materias primas, bienes manufacturados y servicios. En términos de promover un orden internacional justo y equitativo, América Latina también ha aportado importantes logros intelectuales como la doctrina Carbo y la doctrina Drago, que se opone a la intervención extranjera. Así como señala la autora en este libro, la civilización occidental intenta narrar una historia sobre cómo los habitantes de regiones conocidas como el Tercer Mundo, el mundo subdesarrollado o el sur global llegaron a vivir en un contexto político y tecnológico avanzado. Sin embargo, este mundo forma parte de su vida cotidiana desde el principio y no pertenece a otros pueblos, sino que ha sido co-construido por ellos mismos. Las razones que nos llevan a ignorar la contribución de América Latina al mundo se deben a la existencia de un sistema discursivo y un orden comercial internacional dominados por los países occidentales desarrollados. En respuesta, la comunidad internacional está llevando a cabo esfuerzos, entre los cuales destacan, primero, se debe garantizar la igualdad de voz y participación en la elaboración de normas internacionales. Los países en vías de desarrollo, entre ellos China, han exigido un cambio en el sistema actual, donde los países desarrollados dominan la creación de normas. Por ejemplo, en la reforma de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, China ha abogado por un mecanismo de toma de decisiones basado en el consenso,
y por aumentar la representación de los países en vías de desarrollo en los órganos decisorios, con el fin de participar de manera más efectiva en la revisión y mejora de las normas comerciales. En segundo lugar, se debe considerar los intereses y necesidades de los países en vías de desarrollo, la etapa de desarrollo y las necesidades reales de estos países son muy diferentes de los países desarrollados. Por lo tanto, la comunidad internacional no debe ignorar estas diferencias. China propone que un orden comercial internacional justo salvaguarde los intereses de desarrollo de sus miembros, garantice un trato especial y diferenciado a los países en vías de desarrollo y respete sus respectivos modelos de desarrollo. En tercer lugar, se destaca la solidaridad frente a los retos globales. Los países en vías de desarrollo abogan por la adopción de mecanismos de cooperación multilateral, como la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, la Zona de Libre Comercio China-ASEAN, el Foro de Cooperación China-África, el Foro China-CELAC, entre otros. Estos mecanismos actúan como pilares para promover la reforma del sistema de gobernanza mundial, con el objetivo de salvaguardar mejor sus derechos e intereses legítimos, así como de cerrar las brechas tecnológicas, económicas y en investigación e innovación. En resumen, los países en vías de desarrollo no deben dejarse llevar por el sistema discursivo occidental ni por las descripciones erróneas sobre nuestra propia historia. Queridos amigos, gracias a la valiosa compañía de la doctora Jia Shihui, hoy recorrimos las páginas del libro Historias Perdidas del Canal de Panamá y profundizamos en la verdadera función de este canal en la economía global. Esperamos que con este episodio cada uno de nuestros oyentes pueda reconstruir una pequeña parte de su memoria histórica. Así concluimos el programa de hoy, pero nuestra aventura de conocimiento continúa. Hasta la próxima.